difícil encontrar la solución en esto o la respuesta en esto que dijo, a veces no soy yo la que tengo que actuar, sino desde mi deseo de que esa persona deje de sufrir, colaborar con esa energía, digamos. Pero no sé qué podría haber hecho. Me pregunto si está bien esto que pienso de la respuesta que debe apreciar. Sí, realmente hoy en día tenemos que cuidarnos de ciertas ideas que teníamos en otras épocas. Por ejemplo, alguien que maneja mal y uno le quiere explicar, baja la ventanilla para explicarle cómo tiene que manejar. Puede funcionar. Hoy en mis corridas, un señor me dijo, ojo, estás en una avenida, gracias, y seguí. Acepté perfecto esa ayuda, pero hay otras veces que no podemos ayudar, salvo algo que sea muy de paso. No podemos ayudar directamente, tal como lo describís, de una manera individual. Tenemos que apoyarnos en otros. No conoces en detalle la historia de la persona y quizás tratar de asociar el nerviosismo del señor con las heridas de la señora no te lleven a una verdad. Quizás realmente se cayó y su marido está nervioso porque está perdiendo el equilibrio y no sabe cómo ayudarla, o quizás no sea el marido, sea el hermano o sea el vecino o lo que fuera, y pretender entender la situación y responder desde ese lugar no nos va a llevar a un buen resultado. Pero sí, cuando ya vemos que la situación misma, no de dónde viene o lo que ha sucedido antes, pero la situación misma trae aparejado un cierto grado de agresividad, poder hacerle un comentario al chofer o poder llamar al 911 o a quien corresponda y desde ese lugar delegar en quienes tienen no solo la estrategia, sino también la autoridad para tomar alguna decisión. Yo me acuerdo en una de esas idas en subte donde no entraba un alfiler y quedó una chica bajita y un hombre muy grande que estaba incómodo porque ella lo empujaba. Y era tal el nivel de violencia que estaba generando ahí que yo decidí meterme en el medio para salir a la próxima estación. Y esa fue mi participación. No mucho más, ¿no es cierto? La chica enseguida encontró un hueco con esto que se arma tipo rompecabezas, se sale una pieza, se mete al lado y se soltó y yo dije, bueno, esas cosas podemos hacer, pero hay otras veces que sin querer, pensando que nosotros tenemos la capacidad de solucionar, prolongamos el sufrimiento del otro o nos generamos nosotros mismos también sufrimiento. Así que hay que ser muy cuidadoso. De todas formas, si la acción no puede llevarse a cabo para un resultado perfecto, siempre podemos establecer la aspiración, que en este momento haya alguien que lo ayude y que yo pueda a lo largo de mi recorrido generar más habilidad y más sabiduría para ayudar a todos los seres. Es como una muestra del lama, del maestro, que nos dice, y acá estás viendo como tu entrenamiento no es completo. Y entonces volvemos a casa, nos sentamos, seguimos estudiando, lo compartimos como lo estás haciendo aquí y a todos nosotros nos hace revisar nuestra manera de practicar. Sí, yo quería hacer una consulta sobre lo que decías de la dependencia del ama. A mí me pasa mucho de que por ahí me gusta ver videos o sea, me- meditar como por ejemplo viendo las grabaciones bueno, te deja o algunas otras que he visto. Eh, Más que nada por una cuestión de que a veces no sé si es la forma correspondiente tanto, qué sé yo, aplicar Vipassana o bodhicitta, cosas como que, nada, siento en cierta forma de que esto que hablamos la otra clase, ¿no? De que algo no está saliendo, algo no estoy haciendo bien. Ujú. Muy buena pregunta.
Sí, hay que tener, es una época en donde tenemos todo a nuestra disposición, ¿no es cierto? Es increíble. No solo una charla o una conferencia introductora, sino eh, eh, todo el ciclo de enseñanzas sobre el Bodhicharyavatara o toda la vida de Buda o archivos y archivos de maestros maravillosos que enseñan y uno dice, ¿por dónde empiezo? Muchas veces nos dejamos llevar por el diseño de la portada, otras veces por el título, otras veces por el maestro. Lo ideal, y esto lo digo desde alguien más vieja que sabia, es poder encontrar el linaje en donde nos sentimos pertenecer. Porque Buda enseñó de diferentes maneras. En su vida enseñó de acuerdo a lo que le preguntaban. Y luego eso se ordenó en una manera progresiva. Entonces, supongan los primeros personas que le escucharon eran dos pastores que le querían preguntar a Buda cómo cuidar mejor de su rebaño. Y después de algunos encuentros así, llegó a Sarnath, en donde enseñó sobre las 4 nobles verdades. Y a los que estaban preparados les enseñó sobre la vacuidad y no a aquellos que no estaban aún preparados. Y a aquellos que ya habían comprendido la vacuidad les enseñó sobre esa cognición luminosa inherente de la vacuidad y no a los otros que todavía les faltaba comprender. En fin, iba de una manera estratégica acompañando al estudiante con lo que necesitaba. Hoy en día es muy difícil encontrar esa situación por cómo funciona el mundo, como el tiempo disponible, no tanto de las horas disponibles, sino el tiempo mental que contamos. Y entonces se presenta esto de un centro de Dharma, ofrece una programación donde cada uno puede encontrar su grupo de trabajo, iba a decir, su grupo donde aprendemos y ir progresivamente recorriéndolo. Pero lo más importante es estudiar de todos los linajes, de todas las escuelas budistas y encontrar ese linaje en particular. Eso sería un consejo para alguien curioso que tiene la necesidad de revisar todo, como quien llega a un restaurante de menú abierto y entonces primero dice, mostrame todos los platos y uno dice después, voy a elegir este. Y vamos a tener un plato principal, pero quizás tengamos una entradita, un postrecito, pero está un plato principal, ¿no es cierto? Ahora, cuando nos decidimos estudiar online, no deberíamos tomar las referencias así de manera aleatoria, sino encontrar un orden. Por ejemplo, en la tradición Theravada, para la meditación se dice cerrar los ojos. En la tradición Mahayana, un poco abierto. En la tradición Vajrayana, abiertos. No sería tan grave, porque estamos hablando de los ojos, ¿no es cierto? Pero la perspectiva de la meditación, el alcance de la meditación, está enfocado en estos 3 grandes escuelas de manera diferente. Entonces, si vemos un video de un maestro Theravada, un monje Theravada que enseñe sobre el trabajo con las emociones, va a estar enfocado más en renunciar a la influencia que las emociones tienen en nosotros. Y en el Vajrayana, a conocer la energía inherente de cada una de esas emociones. Pero lo que hay que entender es que cuando encontramos ese tercer ciclo del Vajrayana, sería el Tantra budista apoyado en los 3 ciclos de los sutras, y sobre todo en el último de la naturaleza de Buda, presente en todos los seres, unión de vacuidad, luminosidad. Entonces, en ese contexto, aprendimos todo. No es que nos salteamos algo, aprendimos todo. Pero alguien que está siguiendo el budismo zen o la tradición Theravada tienen una perspectiva particular que es así como lo enseñó Buda. Está bien que se enseñe así. Y necesitamos entender la conexión que tenemos con ese linaje.
no es la primera vez que nos interesamos en el budismo. Lo digo con una sonrisa porque seguro que en otras vidas hemos estado conectados con el camino de la meditación y con trascender este condicionamiento. Y ahora estamos reactivando lo que hemos hecho en vidas pasadas. Y entonces, si vos tenés si te tomas el tiempo de estudiar la manera en que enseñó Buda, la manera en que se presenta la perspectiva de la tradición Theravada, Mahayana, Vajrayana, después cuando ves un video que te interesa, sabes desde qué perspectiva lo está enseñando. Por ejemplo, estudiar el Abhidharma para mí, que el Abhidharma es una de las primeras enseñanzas de Buda. Para mí, que me formé directamente en el budismo tibetano, es novedoso, pero tengo la perspectiva desde el budismo vajrayana. Y así podría ampliar a otras consideraciones. En cambio, si decís, bueno, ¿qué es Vipassana? Voy a leer. Pero Vipassana no es lo mismo que el Vipassana que se enseña en el Vajrayana. Entonces, el Vipassana de Goenka tiene una perspectiva, el Vipassana de Mahamudra tiene otra perspectiva. Y después ponernos a estudiar un texto avanzado como el Uttara Tantra Shastra, sin haber estudiado las 4 nobles verdades, las 6 paramitas, la vía del Bodhisattva, etc., no lo podemos entender, por más que ese maestro de YouTube o de donde sea un excelente expositor. No tenemos la base. Eso por un lado, cuando estudiamos, ya sea viendo un video o leyendo un libro, siempre fíjense, además de que les interese el título, leer el índice para ver de qué se trata y también quién lo escribe. Si es un maestro reconocido como sostenedor del linaje, avance. Si es alguien que hace un resumen de lo que han hecho otros maestros, digan, ay, voy a preguntar. Porque no siempre el que hace el resumen aclara. Muchas veces cuando hace un resumen de varias exposiciones, confunde. ¿Para qué resumirlo? Si están las exposiciones de cada escuela, hay que estudiarlas en el contexto de cada escuela. Y entonces alguien que nos diga, bueno, el budismo es exactamente igual que el hinduismo, se los presento en este libro. Yo no lo miraría. Estudiaría un buen libro de budismo, un buen libro de hinduismo. Digo como un ejemplo, ¿no es cierto? O la forma de meditación es una sola. Yo ese libro no lo leería. Buscaría algún otro que me explique la meditación según la primera enseñanza de Buda, según la segunda, según la tercera, etc. Es muy bueno tener a disposición esta variedad en Internet. Y más si tenemos una idea de cómo practicar y seguir la práctica, y entonces casi, por decir un divertimento, pero no lo tomen así de una forma banal, pero hay veces que tenemos ganas de ver una película o que tenemos ganas de ver a alguien que nos explique algo, y en vez de que sea sobre cómo armar una huerta, decimos, bueno, voy a poner a este lama a ver qué dice y lo escuchamos y nos inspira. Y encontramos algo que nos resuena, pero porque ya tenemos nuestro camino. Hay personas que me comentan, hace varios años que hago meditación. ¿Con quién? Bueno, con varios maestros. ¿Y de qué forma aprendiste? Online. Ay, yo digo, bueno, si es solo online y con varios maestros, en donde no hay esta charla, sino que es algo grabado que uno escucha y practica, no es tan buena idea. Es como tratar de aprender meditación de un libro. Mejor es acercarse, comprometerse con un horario, una frecuencia, una instrucción, llevarla a la práctica, tener preguntas, buscar las respuestas, interactuar con las otras personas que practican y saber que es un camino de por vida.
o por varias vidas, ¿no? Esa idea de voy a estudiar meditación 4 o 5 años y ya está. Y uno dice, ya está, va a estar cuando lleguemos al despertar, ¿no es cierto? Ahí podríamos dejar de estudiar. Mientras tanto, la noción de considerarnos un estudiante es maravillosa. Podemos ver la última pregunta. ¿Puedo hacer ver. una pregunta, Lama Rinchi? Yo me quedé mucho pensando en esto de transformar los obstáculos en oportunidades. Y yo tengo un obstáculo diario que no consigo transformarlo en oportunidad. Aquí enfrente de mi casa hay un colegio y la voz de los chicos sube porque yo vivo en el 10º piso. Entonces eso acaba, ¿cómo te puedo decir? Acaba incomodando. Por ejemplo, si estoy haciendo una meditación, no continúo, no consigo continuar. Si estoy atendiendo a un paciente, también me incomoda porque eso corta, parece que los chicos estuviesen en mi casa y gritan constantemente. Bueno, me aconsejaron meditar en el ruido, en el barullo. No, tampoco no es un camino. Entonces, por eso estoy preguntando, porque cuando dijo obstáculos en oportunidades, pensé, ¿cómo será que puedo transformar ese gran obstáculo en oportunidad? Muy interesante tu pregunta y no debe ser la única persona, pero me tomaría más tiempo el otro martes para analizarlo en nuestro encuentro de meditación. Es muy interesante pensarlo así. Por ejemplo, hasta la semana que viene podrías tratar de entender que la definición de distracción es así. No es el ruido que genera la distracción, sino que es mi apego al ruido y la historia que genero alrededor del ruido la que es la distracción. Lo vuelvo a repetir porque a veces no se capta. No es el ruido que genera la distracción, sino mi apego al ruido y la historia que genero alrededor de ese ruido. La historia que yo crío. Claro, son los chicos y que están en el recreo y cómo los dejan gritar tanto y cómo sería estar en medio de ese patio con ellos. Qué horror la vida de las maestras hoy en día que están en un contexto tan desfavorable. Todo eso es la historia, mientras que yo la voy relatando, sigo distraída. En cambio, alguien dice, están en recreo. Bien. Y vos ya conoces tu rutina en tu casa, entonces, hasta que haya más habilidad para considerar cómo integrar el sonido en la meditación, tenés que presentar alternativas. Entonces, si estás sola, decís, listo, me voy a caminar. Empezó el recreo, me voy a caminar. Y disfrutás de esa caminata y sabes que vas a volver y que va a haber un periodo hasta el próximo recreo. Y que va a haber un momento en que los chicos se van a ir a su casa. Y entonces te apoyas más en los momentos en donde hay libertad para vos que en los momentos en los que te sentís completamente hundida en esa emoción. Y también podrías decir, bueno, voy a poner un vidrio doble, voy a poner unas cortinas, voy a escuchar una música. Si estás con un paciente y es online, te pones unos auriculares y entonces solo escuchas la voz. Vas a ir encontrando alternativas. Y entonces eso va a quedar como un ruido secundario, no el ruido principal. Cuando no están, practicas con el sonido. Pero cuando están, no te recomiendo practicar con el sonido. Y practicar con el sonido lo podemos aprender el próximo martes. Es muy fácil y también muy útil, pero hay que entender bien
no estamos fomentando la emoción, estamos conectándonos con un estado consciente que aprovecha lo que aparentemente era contrario como si fuera nuestro soporte. Yo hago así porque por acá está la ventana. Leandro, dejamos la pregunta para el martes. ¿Estás por ahí? Ahí estás. Sí, bien. Entonces, tomémonos un momento para hacer el cierre de este encuentro. Pensemos en todos los seres sensibles. Los invito a que generen una aspiración por el bien de todos ellos y por el bien de ustedes. Y esta aspiración que podamos tener siempre amigos de bien, tanto los compañeros como los maestros, con quienes vamos recorriendo nuestro camino hacia el despertar.